Hola, muy buenas, aquí Streamer, esto es Minecraft y hoy nos vamos de viaje gracias al mod de Flans. De viaje y muchas otras más cosas, pero bueno, ya lo explicaré más tarde, porque en 5 minutos sale mi avión y no quiero perderlo. Aquí el señor conductor que nos ha acercado hasta el aeropuerto. Adiós, señor conductor, les deseo un buen viaje de vuelta. A ver si pasamos rapidito el control de seguridad del aeropuerto, que no quiero perder el avión. ¿Qué es esto? A ver, ¿qué es esto? Un colapso de cerdos turistas. Malditos cerdos que no saben ni seguir una cola. Así pues, situaciones desesperadas implican soluciones desesperadas. Os voy a decir una cosa. 2 escopetas tengo. Y no, ya os digo que cualquier similitud con la misión del aeropuerto del Modern Warfare es pura coincidencia. Mejor me voy dando prisa que suenan las alarmas. Bueno, ya recuperado de este accidente aparatoso, vuelvo a estar de nuevo con todos vosotros para presentaros el mod de Flans. El mod de Flans es un mod increíble con el que podréis hacer aviones, armamento de todo tipo, así como tanques y vehículos. Y para eso sean necesarias todas esas mesas de crafteo que veis aquí. Y que hoy voy a mostrar con más detalle a continuación, empezando por la mesa de crafteo para aviones pequeña, la mesa de crafteo para aviones grande, la mesa de vehículos, y a partir de aquí estas son todas mesas de crafteo de armamento, empezando por la mesa de crafteo de armamento moderna, que es esta verde, y las siguientes se distinguen según su nacionalidad. Cada mesa de crafteo puede hacer armas distintas, y así aquí tenemos la mesa alemana, la rusa, la japonesa, la norteamericana y la británica. Vamos a craftear todas estas mesas para que veáis cómo se hacen. Empezaremos con las mesas de armamento. Todas ellas se hacen con lingotes de hierro en la parte superior e inferior. Y lo que cambia es el centro, los colores según el país que queramos. Por ejemplo, para la alemana ponemos colorante rojo en los extremos y tinta negra en el centro. Para la japonesa, pues rojo en medio
y polvo de huesos en los extremos. Luego la inglesa rojo en medio y lápiz lazuli en los extremos. Para la norteamericana el lápiz lazuli va en la parte izquierda. Para la rosa rojo y amarillo. Y para la mesa de armamento moderno, colorante verde. Vamos a craftear ahora las mesas para avionetas y vehículos, que básicamente se hacen poniendo lingotes de hierro, como si hiciéramos unas barandillas, y con platos de madera en la parte superior, lo que nos da una mesa de crafteo de avionetas pequeña. Y simplemente juntando dos mesas pequeñas nos dará una mesa de crafteo de avioneta grande. Luego la de vehículos se hace formando un cuadrado de lingotes de hierro y con dos platos en la parte superior. Y así ya tenemos todas las mesas de crafteo que nos añade este mod para hacer todas las armas, avionetas y vehículos del mod. La fabricación de armas es muy fácil, solo tenéis que aseguraros de tener los ingredientes necesarios para fabricarlas, y si los tenéis, pues la mesa de crafteo automáticamente os fabricará el arma elegida. Por ejemplo, que queréis un K98 alemán, pues aquí os indica lo que necesitáis: 8 de hierro y 15 de madera. Y como tenemos los ingredientes, pulsando en el arma nos la fabricará automáticamente. Luego también tenéis que aseguraros de craftear las balas, la munición necesaria, porque si no, pues evidentemente no va a funcionar el arma. En todas las armas básicamente el procedimiento es el mismo. ¿Queremos un bazooka? Pues 24 de hierro y 8 de madera. La munición, 6 de hierro y 3 de pólvora. El único que es un poco más complicado es con las armas modernas. Hay algunas armas que necesitan esta cosa verde rara, que es fiberglass, y que primero tenemos que craftearlo con... que se craftea con bloques de clay. Luego juntamos bloques de clay con arena, nos da mezcla de clay y arena. Y la mezcla de clay y arena se quema y nos da el fiberglass. Y ahora sí que ya podemos craftear pues armas modernas sin problema alguno. Vamos a craftear un avión para que veáis cómo se hace. Uno sencillito. En primer lugar tenemos que craftear cada una de sus piezas. Empezaremos por las alas, que se hacen con cubos de madera y palitos a los lados. Esto nos da las alas. Y la hélice, que se hace con un lingote de hierro en el centro y palitos en los extremos.
Luego, para hacer la cabina y la cola necesitamos primero craftear las ruedas, que se hacen con un lingote de hierro en el centro. Bueno, vamos a hacer unas cuantas y envolviéndolas de piel. Y ahora con las ruedas pues ya podemos hacer la cola. Y la cabina, que se hace con 2 ruedas y un barquito. Luego, para hacer el motor, primero tenemos que craftear los cilindros, que se hacen con lingote de hierro y un encendedor en medio. También haremos unos cuantos. Cuanto más cilindros tenga el motor, pues más potente será y más velocidad tendrá el avión. Podéis ponerle el motor que queráis. Vamos a hacer 6. Y ahora con los cilindros, son 3 a los lados y creo que metal en el centro, exactamente. Esto nos da, veis, un motor V6. Si quito la parte superior, nos da un motor V4. Ya os digo, los aviones pueden llevar tanto el V4 como el V6. La diferencia es que uno es más potente que el otro. Si en lugar de un V6 hacemos 2 V4s, los V4 se pueden unir y nos dará el V8, que es el más potente. También hay que craftear el combustible para que arranque el avión. Se hace con 4 de carbón y una de hierro. Nos da una lata de combustible. Y también tenéis la posibilidad de cargar el avión con bombas. Pues si queréis destruir el escenario, que se hace con metal y dinamita. Esto nos da una gran bomba. Y también podemos hacer bombas incendiarias, que se hacen con un encendedor, dinamita y metal. También, si queréis, podéis disparar desde el avión. Tenemos que craftear sus armas y su munición. Para ello vamos a la mesa de crafteo a craftear pues sus armas. En este caso necesitamos madera y metal. Y pólvora para la munición. Aquí. Y munición. Y ya está. Y una vez hecho todo esto, ya podemos ir a la mesa de crafteo y poner todas las piezas en los huecos.
la cabina, sus alas, la hélice, el motor, el colorante, ya nos aparece aquí el avión. Una vez ya hayáis hecho por lo menos una vez el avión, ya no hace falta volver a mirar el crafteo, sino que veis queda memorizado aquí. Solo tenéis que pulsar encima de la miniatura y automáticamente, si tenéis todas las piezas en vuestro inventario, se autocolocan en la mesa de crafteo y podéis fabricar pues todos los aviones que queráis. Bueno, pues vamos a poner el avión que acabamos de craftear en pista. Supongo que estáis deseando verlo. Así que no os haré esperar más. ¡Oh! ¡Qué bonito! De todas maneras, si este avión os sabe a poco, el mod permite hacer muchísimos más tipos de aviones, así como vehículos y tanques. Así que os dejaré en la descripción del vídeo la página del mod para que podáis consultar todos los crafteos, y también ahora os voy a poner una vista general de todos los aviones y vehículos para que los podáis ver. Y mientras tanto me tomo un descansito y vuelvo en un momento. Bueno, pues ya estoy aquí de nuevo, espero que os haya gustado el escaparate del mod que os he preparado. Y vamos a montarnos en el avión con clic derecho. Luego pulsando la tecla R aparece el menú del avión. Aquí en Guns nos aparecen las metralletas que hemos montado. Y tenemos que ponerle la munición. Vamos a ponerle una de cada. Y en fuel, pues evidentemente la gasolina ya se está cargando. Y ahora pues básicamente luego el botón cargo sirve para los vehículos, para transportar cosas del inventario. Y en bombs pues cargamos las bombas en el avión
En este que hemos hecho pues no permite lanzar bombas, pero bueno, no os preocupéis, luego me montaré en otro avión más potente y vais a ver lo que es bueno. Y bueno, una vez cargado el combustible del avión se controla con la tecla W, se le da potencia, con S se disminuye la potencia, con A y D se controlan los giros y con la tecla espacio se le da ascenso al avión y con las mayúsculas bajamos. Como veis, un manejo bastante sencillo. He visto con la tecla control de la izquierda disparamos la munición. Vamos a pilotar ahora un P-51, que este sí que tiene capacidad para lanzar bombas. Y así lo podréis ver. Si vamos a la sección de bombas, nos aparecen unos huecos donde podemos cargar al avión de bombas. Vamos a ponerle 2 bombas grandes y una incendiaria, un poquito de gasolina. Y vamos allá. Aquí este desierto nos irá perfecto para hacer pruebas. Con la tecla V se van lanzando las bombas. A ver si pulso la V. ¿Veis? Ha lanzado la incendiaria que quema, incendia la zona donde cae. Y ahora lanzaremos la bomba grande. Que como veis ha dejado un hueco bastante considerable. Otra bomba. Veis, hace bastante destrozo. Un problema de esta versión del mod son los aterrizajes. No sé por qué, pero son extremadamente difíciles de hacer. El avión es muy sensible al aterrizaje. Y como no lo deslices muy suavemente, te mata seguro. Sí, pero es una cosa exagerada, o sea, actualmente, sin exagerar, es más fácil aterrizar un Boeing en el Flight Simulator que no aterrizar con éxito uno de estos avioncitos, ¿eh? A
Ya veréis. Es que por mucho cuidado que lleves, te mata y no te salva ni la armadura de diamante, que ya lo he probado, ni las botas antigravitatorias del mod de Portal 2, que también lo he probado. Así que la única manera de asegurarlo es de sobrevivir en un aterrizaje es justo antes de que vayáis a tocar el suelo, salgáis del avión pulsando la tecla E. Sé que en la vida real no es muy recomendable saltar de un avión en marcha, pero como en Minecraft todo es posible. Pues vamos a hacer aquí la prueba. Es justo antes de tocar el suelo, a baja velocidad. Darle al like. Como veis, el avión se para automáticamente y nosotros salimos ilesos. Es la mejor forma actualmente para aterrizar, a falta de que el autor del mod retoque la sensibilidad de los aviones, porque ya os digo, por muy bien que lo intentéis hacer, un 90% de las veces vais a morir al intentar aterrizar. El modelo de daños para ser Minecraft está bastante bien. Según el impacto, el avión puede perder un ala o la de 2 alas. O incluso la cola, como en este fail que hice al intentar despegar. What the fuck? Dios. ¿Habéis visto esto? El autor del mod se lo ha currado mucho, la verdad, ya que podría haberse limitado a hacer estallar el avión en caso de impacto, pero no. Ha ido un paso más allá y ha programado todo un modelo de detección de daños. Adiós. Algo mucho más divertido que lanzar bombas desde el avión es hacer el kamikaze. Si tenéis el avión cargado de combustible y de bombas y lo hacéis impactar contra el escenario, la explosión puede ser bastante guapa. Vais a verlo ahora mismo, vais a ver la que se monta al chocar contra el hangar. Desaparece literalmente. Lo único que aguanta es la pista porque es de obsidiana, porque lo que es el hangar, que estaba todo construido de bloques de hierro, ha quedado totalmente destruido. En la arena ha quedado el rastro dejado por la explosión, e incluso el portal de obsidiana se ha apagado. Es increíble la que puede liar un avioncito. Supongo que debéis tener curiosidad en saber cómo es la explosión de un bicho de estos cargado de bombas. Yo también tengo curiosidad, así que lo averiguaremos en un momento.
Y creo que una buena diana puede ser esta vaquita, que está aquí desde el comienzo del vídeo, la pobre, que no se puede mover. Así que ya es hora de acabar con su sufrimiento. La que te espera. Así que vamos allá. Vamos a ponerle gasolina hasta los topes. Y bombas. Repletito de bombas. ¡Qué emoción! ¡Vamos allá! Ya empiezan los fuegos artificiales. ¡Dios! ¿Qué es esto? Ha dejado la montaña bien guapa, ¿eh? Oh. Descansa en paz, vaca. Que se ha cargado casi media montaña con el impacto. Y parte del aeropuerto incluso. ¡Qué maravilla! Y bueno, basta ya de teoría. Ahora por 25 pesetas, usos posibles de este mod. Como por ejemplo, jugar al Resident Evil. Jugar al Call of Craftia. Ir de caza. Y aquí, siguiendo el rastro dejado por sus huellas, está el lobo estepario solitario, típico de la fauna minecraftiana. ¡Comentarista! Déjate de tanto rollo y a tomar por saco el lobo.
Hacer el pino. Jugar al Minageron. ¡Ah! 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 Y por último, mi favorito, liberar a los aldeanos de las hordas zombies. Aldeanos, no os preocupéis, Streamer ya está aquí. Estos zombies serán historia en poco tiempo. ¡Comeos esta, zombies! ¡Toma bomba! Oh, no contaba con estamparme contra la torre. Estado de daños, parte de la carretera quemada por la bomba incendiaria al ser de lana y un boquete de dimensiones bastante considerables. Que vamos, que la he liado parda, ¿sabes? Sin embargo, los zombies siguen R que R, parece que no se han dado por enterados. Y por lo tanto vamos a pasar al plan B a ver si a base de escopetazos se largan y dejan de dar por el saco. Ah sí, venid, venid, zombies guapos. Hay balas para todos. Y señores, después de 25 bajas, nos han dado la Moab. Ahora sí que sí, los zombies van a ser historia, no temáis aldeanos, que pronto acabaré con ellos. Y esa es la corta historia de mi avión que sucumbió lanzando la Moab. Y como podéis ver, hemos acabado con toda la amenaza zombie, sin perjuicio de algún daño colateral, como acabar con todos los aldeanos. ¿Hay alguien vivo? Bueno, y antes de acabar este vídeo, voy a dar una pequeña sorpresita. Y es que voy a colgar el mundo donde he hecho el vídeo
en un servidor y os pondré en la descripción el enlace para que si os hace ganas os lo podáis descargar y jugar más cómodamente con el mod de los aviones. Tiene los aeropuertos, este y otro más hacia el este, y no están hechos al tuntún, sino siguiendo un poquito las normas generales aeronáuticas. Así, si os fijáis, la pista principal pues tiene su iluminación central y a los lados, con la numeración en ambos extremos de la pista, de acuerdo con el rumbo magnético. Así, este extremo marca el rumbo 90 grados y del otro extremo el rumbo 270. Esto se supone que son las luces verdes y rojas que indican el principio y el final de pista, según de dónde venga el avión. Las pistas de rodaje con sus líneas amarillas continuas y discontinuas. Y estas son unas luces que aquí no son más que meramente decorativas, pero en la vida real o en los simuladores pues pasan de color blanco a rojo y le sirven al avión para indicarle si está en la senda de planeo correcta y le sirven para hacer pues un buen aterrizaje. Y ya para acabar, solo me falta explicaros un poquito el proceso de instalación de este mod. Pues es un poquito complicado, un poco tedioso, porque son muchos archivos y muchas partes que se tienen que instalar, y espero así pues facilitaros un poquito más el proceso de instalación. Bienvenidos al tutorial de instalación de este mod para la versión 1.2.5 del Minecraft. Hoy voy a explicar un poco el procedimiento de instalación, que es un poco largo, pero si seguís todas las instrucciones al pie de la letra, pues no tiene por qué daros ningún problema. El primer paso es ir a la página web del mod. Os voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo, así que le dais al enlace y os aparecerá esta página con toda la información del Flans Mod. Y una vez aquí tenéis que ir a la parte de instalación e instalar todos estos archivos que sirven de base para que el mod funcione correctamente. O sea, sin todo esto pues el mod no podría funcionar. Así que vamos a descargar primero de todo el mod loader. Nos aparece la página web del mod loader y vamos un poquito más abajo hasta que llegamos aquí al mod loader 1.25 y le damos pues a download. No tiene más misterio. Esperamos los 5 segundos que nos dice y le damos al botón de saltar publicidad y ya se nos descargará. Luego hay que bajar el mod loader MP. Este archivo, el 1.5 mod loader MP client. Y lo mismo. Esperar los 5 segundos y darle al botón. En tercer lugar, el Turbo Model Thingy, que menudo nombrecito le han puesto. Y aquí el enlace está un poco más escondido. Como veis en letras grandes aún nos aparece el Turbo Model Thingy, pero para la versión anterior de Minecraft, la 1.2.4. La 1.25 está aquí, es este enlace, esta frase. Dice: You can find the 1.2.5 version here. Pues esto, le damos al enlace y se nos descarga. Luego queda por descargar el Minecraft Forge,
que aparece en una página completamente diferente de las anteriores. Y está un poquito escondido, porque hay que ir a aquí donde pone New Forums. Esta es la nueva página del Forge, http://minecraftforge.net. Pues vais a esta página y aquí se cuelgan pues todas las versiones descargables. Vamos a release, main Forge download, y aquí pues le podemos dar a la recommended client. Le damos a client y guardamos el archivo. Y en quinto lugar, el quinto archivo base que hay que descargar es el Player API. Vamos a su página web y de nuevo nos descargamos la versión cliente para Minecraft 1.5. Desde aquí mismo os deja elegir el servidor. Download. Y ya lo tenemos. Ahora, ya una vez descargados los archivos bases, pues hay que descargar evidentemente el mod, el Flange mod. O sea, le damos. Le damos al botón. Le volvemos a dar a download. Ya. Para la saca. El último paso, como podéis ver, es descargar pads de contenido. ¿Qué son pads de contenido? Bueno, tenéis que saber que este mod es un mod modular, o sea, tiene una base de instalación obligatoria y luego tiene una serie de pads de contenido que son opcionales, o sea, podéis instalar los que queráis para darle más o menos contenido a vuestra partida de Minecraft. O sea, vamos aquí a Content Packs y nos descargamos primero de todo. Este es obligatorio porque todos los demás pads dependen de este. Digamos, forma también parte de la instalación base del mod, que es el simple Patch Pack. Le damos a Download. Y nos lo bajamos. Ahora, si solo instalaseis este pack, el pack de Painted Simple, pues no os serviría para nada, porque tal y como dice en esta descripción, este pack solo incluye las piezas de los aviones, pero no los aviones en sí mismos. O sea, no podríais craftear nada. Para eso tenéis que instalaros luego los pads de aviones. Y bueno, como veis, hay varios. Los 4 primeros son
pads creados por el propio autor del mod. Y nos los vamos a descargar, empezando por el Geold Pack. Como veis, aquí están las recetas, los crafteos. Y bueno, le damos a download y vamos a empezar a descargar packs rápidamente. El World War, como veis, incluye las cajas de crafteo de armamento y varios avioncitos, los aviones de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Le damos a download. Y el tercer pack que os recomiendo es el pack de armamento moderno, con el que podréis hacer la caja de crafteo verde que habéis visto en el vídeo y que amplía muchísimo el armamento del mod con todas estas armas. Y le damos de nuevo a download. Estos tres packs para mí son los más importantes. Luego hay muchos más, pero bueno, no es obligatorio instalarlos. Si no instaláis estos tres que os he dicho, el mod quedaría bastante pobre de contenido. Pero luego, una vez instalada esta base mínima, pues lo demás pues a gusto del consumidor. Como veis, hay pads de todo tipo, más armas modernas, son packs creados por usuarios, más aviones. Este también está bien, que incluye el kit de caza y unos prismáticos, así como una escopeta de caza, armas láser, el pad del Modern Warfare 3. Este también está muy bien. Con este os añade la Moab que habéis visto en el vídeo y que hace unas explosiones bien guapas. Y bueno, como podéis ver, hay bastante para elegir. Una vez lo tenemos todo descargado, hay que descomprimir los 5 primeros archivos, que son el mod loader, lo extraemos con el WinRAR o con el descompresor que tengáis instalado, el mod loader MP, le damos a extraer, el Turbo Model Thingy, le damos a extraer, el Minecraft Forge, extraemos,
y el Player API. Extraer también. Estos son los únicos archivos que vamos a descomprimir por ahora. El archivo del mod, el flange mod, no se descomprime, se usa tal cual. Ahora abrimos una nueva ventana de equipo de explorador de Windows y escribimos la ruta tanto por ciento appdata tanto por ciento /.minecraft, que es la carpeta de instalación del Minecraft. Aquí vamos a la carpeta bin y como veis tenemos el archivo minecraft.jar. Hay que abrirlo con el descompresor que tengáis, en mi caso el WinRAR. Le damos a abrir con WinRAR o con WinZip o el que sea. Y ahora se trata de meterle todos aquellos archivos que hemos descomprimido aquí dentro. Lo primero de todo y más importante, borrar esta carpeta, la meta.inf, si no, no va a funcionar nada. Y ahora se trata de arrastrar archivos. Tenemos aquí los archivos de nuestro disco duro. Y aquí el WinRAR abierto con el minecraft.jar. Pues bien, hoy vamos a la carpeta modloader. Seleccionamos todo y copiamos aquí. Arrastramos hacia aquí, aceptar. Nos vamos al modloader MP, seleccionamos todo y arrastramos hacia que se copie todo dentro del minecraft.jar. Nos vamos al Turbo Model Thingy, copiamos su contenido dentro del minecraft.jar. Esto sí, sin descomprimir el minecraft.jar, o sea, lo tenemos así abierto con el WinRAR y vamos arrastrando los archivos dentro del WinRAR. Ahora le toca el turno al Minecraft Forge. Seleccionamos todo y arrastramos. Y por último el Player API, seleccionamos todo, arrastramos y copiamos dentro del Minecraft Hard. Vale. Una vez hecho esto, tenemos que ejecutar una vez el Minecraft. Es entrar y salir, no hace falta que iniciéis ninguna partida. Y así se os crearán una serie de carpetas que son necesarias para que el mod funcione. Ahora vamos de nuevo a la carpeta de instalación del Minecraft, la appdata.minecraft, y vemos que se nos ha creado esta carpeta nueva, la carpeta mods, y que indica pues que toda la instalación base está funcionando correctamente. Y aquí metemos sin descomprimir el archivo de flange mod. Lo copiamos aquí. Y luego aquí dentro de la carpeta .minecraft creamos una subcarpeta, vamos a nueva carpeta, que se llamará flan, F-L-A-N.
y aquí dentro irán todos los pads de contenido descomprimidos. Vamos a descomprimir el simple Paste Pack. Vamos adentro y lo copiamos aquí. Hacemos lo mismo con el Gel de Pack. Descomprimimos. No copiéis esta carpeta que dentro tiene otra carpeta que se llama igual. Copiad esta de dentro, que dentro tiene todas las subcarpetas del mod. La copiamos en la carpeta Flan. Lo mismo con el pack Worldwide 2. Descomprimimos y veis, copiamos esta carpeta en aquí, dentro de Flan. El Modern Weapons lo descomprimimos y lo mismo, copiamos la carpeta del pack aquí en Flan. Y ahora sí que sí, esto ya tiene que funcionar. Vamos a ejecutar el Minecraft y cruzaremos los dedos para que todo funcione correctamente. Vamos a crear un mundo en creativo y si nos aparecen los avioncitos en los ítems para elegir, pues significará que el mod está bien instalado. De momento no ha petado nada, así que buena señal. Bueno, vamos para abajo, perfecto. Mover las mesas de crafteo, las nuevas mesas. Y si vamos más abajo, perfecto, todas las piezas, aviones, armamento, etcétera, etcétera. Y eso es todo. Como veis, la instalación es larga, pero si se sigue al pie de la letra, pues tampoco es que sea excesivamente complicada. Y ahora, pues a volar. Y por último y no menos importante, no querría acabar el vídeo sin expresar mi enorme agradecimiento para el usuario de Danny Life, que se ha currado un pedazo de fondo para mi canal. Desde aquí muy agradecido. Su canal se llama The Danny Life Z y os recomiendo que le hagáis una visita porque la verdad es que el chico apunta muy alto en materia de diseño gráfico y en él va colgando los vídeos donde se ve paso a paso cómo realiza tales obras de arte, porque no se les puede llamar de otra manera.
Y una vez dicho esto, pues nada más. El vídeo ya se está haciendo muy largo, así que procedo a despedirme de todos vosotros. Un abrazo para todos, espero que os haya gustado. Y de ser así, que le deis al like y os suscribáis. ¡Hasta otra, youtuberos!